Muchas gracias. Una vez dijeron que yo era el moderador de una tertulia y me fui en chinga. Moderar es una palabra feísima. Yo sería el radicalizador de la tertulia, pero si me dejan, porque últimamente en el debate de ayer ya no hubo mucho chance. Ayer abrimos fuego, compañeros. Bueno, primero las reglas para los que llegan. Intervenciones cortas, 3 minutos, pasamos micrófono, intervenimos todos tantas veces como queramos. Nada más hagan un gesto para el orden y yo voy controlando y pasando la pelota. Ayer intentamos una primera aproximación al tema. Las preguntas que se intentaron responder ayer fueron ¿qué queda de la Revolución Mexicana? ¿Qué queda en términos de propuesta desde entonces hasta ahora? ¿Cómo se institucionaliza? ¿En qué momento la Revolución Mexicana desaparece como fenómeno revolucionario y se convierte en otra cosa? ¿Cómo queda en el imaginario popular? ¿Cómo pervive en la imaginación del pueblo? Y cómo algunas de las corrientes de esta revolución siguen vivas en la formación del amplísimo espectro de la izquierda en este país. Fue un primer round y un intento de darle forma a la tertulia. Yo no tengo muchas más preguntas que hacer. Quizá reiterar la imagen que ayer trataba de evocarles para que la vieran, pues, ¿no? Ese taller mecánico en el cual hay 7 fotos de gorditas en bikini y una de Pancho Villa a caballo. Ese camión que va por la carretera de Durango a Chihuahua y que en las salpicaderas dice "Viva Villa, cabrones", ¿no? Esa presencia, ¿sí?, en comunidades oaxaqueñas, del extraño retrato de Ricardo Flores Magón, que se ve un poco fuera de lugar y que sin embargo pertenece totalmente. Esa carretera México hacia Oaxaca por Guerrero, donde uno puede ver pintadas con stencil en las paredes, fotografiadas en murales hechas por grupos de grafiteros, una y otra vez la imagen de Zapata. Está ahí, pero ¿cómo está? ¿Y en medio de qué debate está? La pregunta era si estamos, y ayer se dijo, la revolución no está a debate, nadie quiere debatir con nosotros. El Estado lo que dice es, ¿cuál revolución? El Colosio, ¿saben la bonita historia del Colosio? Decidieron hacer un monumento para la independencia, grandote, efímero, etcétera, y entonces pues hicieron uno, y alguien dijo, pues es el Coloso. Y entonces uno dijo, pues, ¿qué Colosio? No es Colosio, no se parece a Colosio. Y el otro dijo, pues es el Colosio, me vale madres que no se parezca a Colosio, pero dijeron en tele que era el Colosio. Ante esta situación trágica de que el Colosio era, el gobierno se vio obligado a decir que le habían encargado que no era nadie, pero el nadie que lo había hecho confesó en internet que él era un cuate de Reyes, el músico, que él le había dicho, pues ponme a uno de Durango porque yo soy de Durango. Argumento, como todo el mundo sabe, fundamental, ¿no? Yo me en esta plaza, háganme un pinche monumento, ¿no? Bueno, pues entonces era uno de Durango. Entonces el escultor, que no tenía muy clara la diferencia entre la independencia y la revolución, pues escogió uno que le parecía a gusto, ¿no? Le gustó la estampa, y ahí nos tienen, para sorpresa de los mexicanos, que la independencia se conmemora con una figura majestuosa de Benjamín Argumedo. Luego, si quieren, discutimos a Benjamín Argumedo. A mí me parece que es un cuate que cambió 4 veces de bando a lo largo del proceso revolucionario. Interesante por eso. Famoso porque la bandida, que luego tuvo el mejor prostíbulo en la Ciudad de México, de los que lo conocieron, yo no tuve ni la edad ni la suerte, le hizo un corrido porque fue su amante, y entonces el famoso corrido de Benjamín Argumedo lo sacralizó. Pero el Argumedo que estaba ahí, pues quién sabe qué representaba, y al fin terminó en los patios de la Secretaría de Educación porque estaba mal hecho y se descoyuntó. O sea que el pinche Colosio valió para pura madre. Bueno, pues la metáfora es válida. La revolución, en términos de la visión del aparato del Estado panista, es algo que conviene pasar rápidamente por encima e ignorar a la máxima velocidad. No hay debate, pero sí hay debate popular, porque todo el ruido que se ha hecho a lo largo de estos meses ha construido de alguna manera una discusión desde abajo en esta sociedad. Fabricio y luego Manuel. Sí, buenas noches, gracias por venir.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco Taibo, es decir, hay una discusión que no es la discusión de los gobiernos y de las conmemoraciones de la independencia y de la revolución, que sí tiene sentido dar. A lo que me refiero es a lo siguiente. Hay, por ejemplo, toda una historia de cómo la gente le quitó al PRI y al gobierno la figura de Zapata. Hay toda una historia, digamos, desde 1964, 65, en que en un congreso de la CNC, de estos que celebraban al señor presidente, se levanta uno de los herederos de Zapata y los manda a chingar a su madre. Y desde ese instante hasta el surgimiento del ejército zapatista, que ya reivindican el nombre, la figura de Zapata, hay toda una historia muy rica de recuperación de qué es el zapatismo para, digamos, el futuro, para pensar una nueva república. Y creo que esa historia vale la pena que se cuente, ¿no? Felipe Ávila, que es un investigador de la Universidad Nacional, ha hecho, digamos, artículos y libros completos sobre esta historia de cómo la gente le quita a Zapata al PRI y al presidente de la República. Y habría otra disputa también en torno a Pancho Villa. Es decir, también hay una recuperación de lo que puede ser el villismo, fuera, digamos, de esta historia oficial que nos han contado del Villa muy cabrón, del Villa muy mujeriego, del Villa bandido, etc. A mí me sorprendió mucho leer un texto de Pedro Salmerón, donde habla de cómo tomaban decisiones los villistas de la División del Norte en una especie de asamblea bastante democrática, donde se decidía hacia dónde iba la guerra, hacia qué pueblos había que tomar, qué se hacía con las tierras, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la parte de las expropiaciones de Pancho Villa en el norte, que expropia inmediatamente a este señor Terrazas, que era dueño del estado de Chihuahua completo, y que también le confisca la hacienda a William Randolph Hearst, el ciudadano Kane, ahí en Chihuahua. Toda esa historia también creo que es una historia que es popular, que es una historia que viene de abajo y que nos dice mucho de lo que deberíamos de celebrar y conmemorar este 20 de noviembre. Bueno, yo también gracias por la invitación y gracias por que estén aquí escuchando la tertulia y el debate sobre la Revolución Mexicana. En 1961, Daniel Cosío Villegas hizo una declaración que puso a temblar a más de uno. Y la declaración iba en el sentido de que México, de cierta manera, había regresado a su punto de partida prerevolucionario en 1961. En el 2010 hemos escuchado muchas voces que han planteado que no hay nada que celebrar en este centenario de la Revolución. No hay nada que celebrar, puesto que estamos igual o peor que en la época de Porfirio Díaz. Si esto es real, si efectivamente hoy, en el 2010, estamos peor que en la época de Porfirio Díaz, puede hacerse una reflexión muy interesante, porque nosotros hemos escuchado ahora que se analizan los saldos negativos del modelo de acumulación de capital neoliberal, ¿no? Los desastrosos resultados, y escuchamos, es muy común decir que llevamos 2 décadas perdidas. México ha perdido 2 décadas, es decir, desde el momento en el que se comienza a instrumentar este patrón neoliberal. Yo creo que, compañeros, si le hacemos caso a Cosío Villegas, no hemos perdido 2 décadas, hemos perdido todo un siglo, compañeros. Hemos perdido un siglo. ¿Pero por qué? Obviamente hay explicaciones.
Y una fundamental para mí es quiénes ganaron en la Revolución Mexicana, quiénes se hicieron gobierno con la Revolución Mexicana. Y gracias entonces a los triunfadores en la Revolución Mexicana, que eran partidarios del libre mercado y que eran enemigos acérrimos de la democracia, es que estamos como estamos, compañeros. Efectivamente, la revolución hay que debatirla, pero la revolución hay que explicarla con todas las revoluciones que implica, porque la revolución son muchas revoluciones, no es una sola revolución, hay varias revoluciones en la revolución, y entonces yo creo que es fundamental ir ubicando cada una de las revoluciones y qué pasó con cada una de estas revoluciones, porque hay revoluciones que triunfan, pero hay revoluciones que son derrotadas. Y entonces yo creo que es fundamental entrar al análisis muy puntual de cuáles fueron las revoluciones que triunfaron, que se hicieron del poder, ¿no? Y que comenzaron a trazar un proyecto de nación que nos tiene hoy metidos en esta crisis terrible. Efectivamente, ¿no? El discurso oficial sobre la Revolución Mexicana lo elaboró en parte el PRI, y hoy obviamente les toca a los panistas estar ejerciendo el poder desde el 2000, pero ellos realmente no han contribuido a elaborar un discurso muy distinto del que nos heredaron los priistas y que es a final de cuentas la visión dominante de la revolución. Los priistas, obviamente como partido que servía a intereses de clase, a la clase dirigente y a la clase dominante de este país, porque tampoco se mandaban solitos los priistas, y además para eso también contrataron a muchísimos intelectuales que se encargaron de elaborar el discurso oficial de la Revolución Mexicana, que es el que nos quieren hacer celebrar ahora. Estamos celebrando el 20 de noviembre y el 20 de noviembre es el inicio de una de las tantas revoluciones que hay en la revolución, y no es la primera. Cuando Madero lanza la consigna en el Plan de San Luis de levantarse en armas el 20 de noviembre, hay una revolución en proceso, que es la revolución de los magonistas, que curiosamente sigue estando vetado hablar de los magonistas en este país. Esa es la revolución que no hay que nombrar. Podemos nombrar la revolución de Zapata o podemos nombrar la revolución de Villa, pero curiosamente la de los magonistas hay que ocultarla y hay que desaparecerla para que esa no salga al terreno del debate y de la discusión. Gracias. Yo creo que es una muy buena pregunta en el marco del centenario de la Revolución Mexicana, que pueden celebrar los dignos herederos de Porfirio Díaz, de la oligarquía científica de 1910, y además un agravante, un régimen ilegítimo que llega producto de un fraude electoral. ¿Qué parámetros de celebración puede tener sobre la Revolución Mexicana de 1910? Y también preguntarnos cuáles pueden ser los asideros que puedan legitimar actualmente este modelo político-económico que está en curso en nuestro país. Como bien se acaba de comentar, después particularmente del cardenismo, la ideología de la Revolución Mexicana, este discurso oficial, pues se convirtió en el pilar de legitimación de los regímenes priistas que duraron 70 años. En este marco, yo lo comentaba ayer y lo reitero, ¿qué puede reivindicar
la derecha que hoy gobierna a nuestro país. Ni siquiera podrían reivindicar al maderismo, más allá de que se ha dicho que van a inaugurarle una estatua a Francisco I. Madero, creo que aquí en la Alameda en próximos días, porque la consigna fundamental de sufragio efectivo, no reelección, y este discurso, digamos, liberal democrático de Madero, ni siquiera encaja en los moldes, las pautas del gobierno de derecha que hoy está desgraciadamente al frente de nuestro país. Entonces tenemos una gran incógnita, ver el próximo sábado y en días venideros realmente qué puede decir el gobierno actual a 100 años de la Revolución Mexicana en torno a este proceso histórico. Por otra parte, está la visión que creo nosotros, con los diversos matices y visiones que tenemos del proceso, tenemos que retomar, decíamos ayer, para alimentar la memoria histórica, para retomar esos valores sustantivos del proceso revolucionario de 1910 y para actualizar en esa perspectiva y enfrentar los retos que hoy tenemos como sociedad a 100 años de que se va a conmemorar de manera formal el proceso de 1910. Sigue Paco, luego yo, luego tú, pero se ha sumado un nuevo miembro de esta tertulia, Jorge Belarmino Fernández Tomás, autor de Cuestión de Sangre, maravilloso libro sobre la resistencia popular en la guerra contra los gringos en el 47, y autor también de un bellísimo libro sobre la lucha de los trabajadores en la zona de Catepec en los años 70, que está en estos momentos circulando. Escritor, intelectual a ratos y militante más o menos todo el resto de su vida. Yo creo que frente a ciertas afirmaciones, al menos habría que detenernos y analizar si realmente se sostienen. Por ejemplo, se dice, no es la primera vez que lo oigo, ¿qué vamos a celebrar si hoy estamos peor que antes de la revolución, esa de 1910? Y mucha gente dice, sí, estamos peor. ¿En qué sentido estamos peor? La jornada de trabajo de los obreros ahora es más larga que la que había, digamos, en 1906. El grado de alfabetización en la sociedad es ahora menor de lo que era en 1910. La participación de la mujer en la política y en todos los ámbitos de hoy es menor de la que había antes de 1910. La mortalidad infantil, incluyendo lugares con muy alta mortalidad infantil, como las comunidades indígenas del sur del país, pero globalmente la mortalidad infantil hoy es mayor que la que había antes de 1910. Pues no. Entonces, si decimos estamos peor que antes de la revolución, habría que decir en qué específicamente. Y probablemente en algunas cosas hay sentido de la frase. Por ejemplo, la desigualdad social puede ser que sí sea peor ahora que antes de 1910, la desigualdad social, pero no el nivel de miseria y de hambre que pudo haber habido entonces. No digo en 1915, que fue el año de la hambruna, pero antes de 1910. Entonces, frente a esas afirmaciones, yo digo hay que pedir mayor precisión, porque si no simplemente nos vamos como si fuera una consigna, ¿no? Estamos peor y por lo tanto hay que hacer otra revolución. No, pues a lo mejor sí hay que hacer otra revolución, pero no porque estemos peor, sino porque estamos en otra situación. La otra afirmación, que tampoco es la primera vez que oigo, no se han perdido 2 décadas por la política neoliberal, se ha perdido un siglo. Es decir, esa frase
la he oído en gente de izquierda, pero también la dijo Fox. Fox es el que dijo cuando llegó el PAN al poder, se han perdido 70 años, es decir, aquellos en los cuales el PRI estuvo en el poder. Y ahí van juntos, en esa pérdida, cosas que en mi opinión fueron avances muy significativos para la sociedad mexicana. Por ejemplo, la reforma agraria. Por más que digan ahora lo que quieran, el reparto cardenista significó una transformación de la sociedad realmente. O por ejemplo, otras medidas de política de las cuales yo creo que tenemos que reivindicar, que de hecho hacemos en la práctica, como por ejemplo la expropiación petrolera. O aún otras, como el de la educación pública. Ayer aquí estaba un compañero dirigente de la sección 9 de maestros. Bueno, hay 1 millón de maestros hoy que están en todos los pueblos de nuestro país y que son producto, ellos y lo que hacen, aunque sea el nivel de educación que logran dar, es producto de esta historia de 100 años. De tal manera que yo lo que creo es que hay que poner las cosas en claro. No es correcto quedarse con una afirmación impresionista de ese tipo porque no nos aclara qué es lo que pasa. Ayer debatíamos esto mismo de qué fue la revolución, cuándo empezó, cuándo terminó. Hoy Fabricio habla de qué es lo que podemos hoy celebrar. Quitemos la palabra celebrar y digamos conmemorar, pero de todas maneras la pregunta sigue siendo la que hacíamos ayer: ¿qué fue la Revolución Mexicana y qué queda de la Revolución Mexicana? Y yo, bueno, ahorita para no alargarme más, yo siempre le diría, queda, entre otras cosas, y no es menor, en el imaginario colectivo del pueblo de México, queda personajes revolucionarios como Pancho Villa, como Emiliano Zapata, hazañas que realizaron, la pelea contra el porfirismo, contra los porfiristas, la pelea contra un dictador usurpador como era Huerta. Ahí quedan algunos personajes que levantaron banderas que aún ahora reivindican los propios movimientos. Nada más para mencionar uno, obviamente Zapata, obviamente la rebelión de 1994 de los indios chiapanecos con la bandera de Zapata significa que es un imaginario colectivo que está vivo, que está presente y que tiene un gran significado revolucionario independientemente de lo que se diga. Yo me preguntaría, sigo yo, luego Roberto, luego Bernardino, luego tú. Pues porque yo estoy viendo quién me levanta la manita. Y porque alguien tiene que dar el orden, porque usted estaba mirando para allá. Bueno, dejamos que resolvieran a ver primero. Exactamente, la única dama de la tertulia, dicen, y no le quieren dar la palabra. No, es que yo veía que pasaba el micrófono, y Paco nunca me lo ofrecía, por eso me atrevo a gentilmente solicitar. Bien, estoy muy contenta, a pesar de una cierta resistencia al inicio para entrar a este lugar, simplemente porque los veo a ustedes y porque pienso que como yo están tratando de entender qué diablos celebramos o qué diablos conmemoramos o cómo nos sentimos como mexicanos y como mexicanas en este aniversario que es importantísimo. Importantísimo, ¿por qué? Importantísimo porque la Revolución Mexicana fue la primera revolución social del siglo XX. Yo, para empezar, eso me hace sentir muy orgullosa como mexicana. La nuestra fue antes que la soviética, y el significado de ser la primera revolución social del siglo XX es que le dijo al mundo y le dijo a la sociedad: ojo, para construir países y para construir estados no nada más hay ciudadanos, hay trabajadores, hay organizaciones sociales, hay clases sociales. Se nos olvida, pero los revolucionarios del 10 reivindicaron a las clases sociales e impusieron
en el pacto, que eso fue del 17, en la Constitución del 17, la visión de que hay que reconocer, o sea, no nada más conocer, reconocer los derechos sociales y hacerlos una realidad. Ahí está el 123, el 27, etc. Están en la letra, lo sabemos, pero creo que no podemos dejar de sentirnos orgullosos y nadie nos lo puede quitar. O sea, somos herederos del primer movimiento que reivindicó derechos sociales en el mundo. Díganme ustedes, por lo menos yo me siento orgullosísimo. Pero ahora veamos para adelante. Yo creo que no se trata solamente de esos orgullos ancestrales que a uno nadie se los quita. Se trata también de ver qué Estado se constituyó a partir de ese movimiento revolucionario, y se trata de ver en qué momento estamos y qué queremos para el futuro, qué reivindicamos de ese movimiento. Yo como mexicana, ¿qué es lo que reivindico? Además de esa gesta de poner en la agenda mundial los derechos sociales, yo reivindico la ética de Zapata, yo reivindico la fidelidad a su comunidad. Zapata lo quería la gente por una cosa muy sencilla: era el depositario en su pueblo de la cédula real que decía: estas tierras son del pueblo, de la comunidad. Imagínense ustedes, eso es un tesoro, porque tener la cédula, tener el mandato de que lo pueden trabajar de manera comunitaria, es la vida del pueblo. Entonces Zapata es la figura que está haciendo respetar el derecho a la vida en un sentido comunitario. Eso a mí también me da muchísimo. Para este siglo XXI, con este pinche capitalismo salvaje, reivindicar los valores comunitarios, a mí eso también me da mucho como mexicana y me siento muy orgullosa. Pero también está la rebeldía de Pancho Villa. ¿Qué les quedaba a los norteños? Que no ser rebeldes e insumisos siempre. ¿Por qué? Bueno, porque para ganarse y para poder sobrevivir día con día, tenían que tener las armas en la mano, no había ningún estado que los protegiera. Entonces fue siempre una lucha de frontera. Para conquistar la vida en la frontera, eso significa enfrentar todos los peligros y los riesgos. Así vivieron y así viven, ¿no?, los norteños. Y entonces se construye un ímpetu de rebeldía. Hay que recuperar la rebeldía de Zapata y la ética de Zapata y la fidelidad a su comunidad de Zapata, y hay que recuperar esa rebeldía de todos los revolucionarios y de las revolucionarias de 1910. Para concluir, de todo ello, es cierto, se apoderó el régimen de partido de Estado más poderoso, tan poderoso como el de la Unión Soviética, como fue el PRI. Pero por favor, no vengamos aquí a hacer distinciones entre el discurso de la derecha, de la izquierda, del centro, yo qué sé. ¿Por qué? Porque por desgracia, la clase política que está en el poder en nuestro país en este momento, toda ella es heredera de ese viejo régimen, se hace partícipe de la herencia de ese viejo régimen, que es que el clientelismo, el corporativismo, el caudillismo. Muchos derechos sociales sí, pero cero libertades, hasta que conquistamos el respeto al voto en 1996. Surgen los zapatistas en 1994, reivindicando valores comunitarios, reivindicando dignidad y reivindicando esa rebeldía. ¿Y qué hace la izquierda mexicana? Lo sabemos, les da la espalda. ¿Por qué? Porque ya son parte de ese viejo régimen. Entonces es un tema que dejo en esta mesa, en este panel, en este lugar, para que se debata. Yo pienso que es muy fácil criticar que si la derecha, que si tal, ¿no?, sin hacer la autocrítica de qué está haciendo la izquierda con el discurso de la Revolución Mexicana, que para lo que sirvió
fue para asfixiar libertades. No vamos a hacer el recuento. Todos los movimientos sindicalistas del siglo XX, el movimiento estudiantil, pero después la izquierda también participa en cómo colabora con el Estado para que se margine a un nuevo sujeto social que está portando un nuevo embrión de país, que fueron los zapatistas. Esos son los temas que a mí como mexicana me interesa discutir con mis compañeros en esta noche de frío. Gracias. Yo discrepo, yo sí soy partidario del matiz. No es lo mismo un gobernante priista que un gobernante panista que Ebrard en el Distrito Federal. Tiene algo en común, es cierto. Son hombres del sistema. Y en eso coincido con Rosalvina. Están apuntalando un modelo de sistema, pero no son lo mismo. Si no somos capaces de matizar y de distinguir, no somos capaces de interactuar políticamente en una sociedad compleja como la que estamos viviendo, y es una sociedad compleja. Y es que hay un fenómeno distorsionador muy cabrón, que invita continuamente a la confusión, que es artículo 3, el debate del constituyente, libertad educativa, clara separación del clero y la educación pública, privilegio de la educación pública sobre la educación privada. Entonces, este país tiene una característica que yo creo que lo define, que es el aparato del Estado tiene el toque de Midas invertido, todo lo que toca lo hace caca. Entonces, el fenómeno se va reproduciendo a lo largo de los años, con avances sin duda, pero con distorsiones. Y las distorsiones son de magnitudes a veces sorprendentes, al grado que encontramos en estos momentos un sindicato de trabajadores de la educación que tiene un 5% de sus afiliados cobrando dinero por hacer política de derecha, ¿sí? Corrompidos, absolutamente podridos, dirigidos por Chucky, el muñeco diabólico, ¿no? Al grado que en estos momentos encontramos un nivel de educación pública despreciada, con bajísimos niveles de creatividad, producción, nivel académico, al grado de que en estos momentos encontramos un montón de escuelas en este país que no tienen techo, pero que ya fueron inauguradas, ¿sí? Un montón de escuelas, al grado que en estos momentos encontramos un recorte progresivo del número de horas de estudio de los estudiantes mexicanos, al grado en que encontramos una clase laborante magisterial heredera de los maestros socialistas que fueron a jugarse la vida, pero ¿sí? Que tiene doble empleo o triple empleo, trabaja en las mañanas, dobla turno en la tarde y vende tortas en un campo de fútbol los sábados y los domingos. Pedirle nivel de productividad a esos maestros, ver en qué condiciones trabajan, ir a visitar en esta ciudad a 5 kilómetros de aquí salones de clase hechos de lámina, donde cuando llueve no se oye, el maestro y los alumnos no se oyen, donde la mayoría de los profesores sufren de dolores de cabeza crónicos por las condiciones laborales. Es el toque de Midas que el Estado ha introducido, que además tienen fermentos de degradación sistemáticos, ¿sí? En teoría, y simplificando, los hijos de los generales obregonistas se casaron con las hijas de los tenderos gachupines porfiristas y tuvieron hijos que fueron licenciados. Llegó el momento de los licenciados. Luego los licenciados tuvieron hijos y los mandaron a estudiar a universidades norteamericanas. Llegó el momento de los licenciados high-tech, ¿no? Bueno, ahí se introduce un elemento de distorsión potente, que es sacudir negativamente la educación pública, retirarle el prestigio. Yo recuerdo que cuando en 66 entré a la Prepa 1, era la preparatoria, era el lugar para estudiar en este país, era el lugar de excelencia, los mejores profesores, las exigencias mayores, el nivel académico más alto. La universidad era la universidad. Qué chingados, las universidades jesuitas, etcétera, eran universidades patito. Ahí mandaban los ricos a sus hijos para que tuvieran título, valían pa' pura madre, ¿sí? El Tecnológico de Monterrey era una universidad para niños tontos. Esto estaba en el imaginario popular de las clases medias, no me lo estoy inventando.
Y hay un proceso de degradación que va privilegiando la imagen de lo privado contra lo público. De tal manera, retiro de fondos, sistemas de refinanciamiento de universidades privadas subterráneos, discurso represtigiando lo privado en materia educativa, debilitamiento del proceso. O sea, cuando defendemos la Constitución del 17, la defendemos más allá de sí misma y más allá de los hechos que la han convertido en lo que hoy es. Porque si no, una defensa sin claridad del petróleo nos llevaría a una situación absurda. Vamos a defender la estructura de Pemex, una de las estructuras más corruptas del planeta, ineficiente, plagada de aviadores. No, defendemos el petróleo nacional en la lógica cardenista, pero lo defendemos con una estructura empresarial al servicio del pueblo que genere financiamiento, como el cardenismo la planteó, para potenciar desarrollo y educación. O sea, tenemos que matizar un montón, compañeros. Es cierto, en el nuevo imaginario de la izquierda que se está construyendo desde abajo en esta sociedad, y que es grande, es amplia, y en esta ciudad es enorme, compañeros, es enorme la izquierda social, ¿sí? Hay que revisar cómo queremos y cómo tomamos, porque no estamos reivindicando la constitución de los ganadores del 17, estamos revisando una constitución que es producto de la presión de los perdedores, que es producto del ala radical de los ganadores contra su sector más conservador, y es producto de nada más y nada menos que casi 90 años, 80 años de distorsión en el proceso priista. Entonces, yo sí soy partidario del matiz y sobre todo de reelaborar a partir de una reflexión crítica más o menos matizada hacia dónde el futuro y a partir de qué. No tengo ninguna discusión respecto a toda la teoría del imaginario que hemos compartido aquí. Es evidente que el imaginario popular es nuestro. Comparto los orgullos de Rosalina plenamente y comparto esta idea de que este espíritu zapatista, villista, magonista que está ahí, hay que traerlo y traerlo y traerlo, hay que traerlo anecdóticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no me voy, luego hablaremos de esto. Roberto. Bueno, yo más bien quiero centrarme en un aspecto que es fundamental y que está dentro de todo el país, en las comunidades, en los barrios, en las comunidades indígenas y campesinas. El concepto de revolución es cambio, es un cambio radical, completo. Y vamos a Chiapas a reuniones, vamos a Nayarit, vamos a Chihuahua, vamos a Colima, y en fin, toda la gente dice: esto no va a cambiar más que con una nueva revolución. El concepto de revolución es cambio, un cambio radical completo. Esta nueva revolución, alguien decía, Raúl, la revolución de las conciencias, eso ya no basta a las poblaciones y a las comunidades que tenemos en el país. Alguien tiene una gran capacidad de fuego y en el norte está fulminando poblaciones, fulminando culturas, en fin. Y ese es el problema que tenemos en el país. La gente está pensando, ya no piensa en los partidos, porque los partidos en un momento determinado fueron un proceso en el cual el Estado se apropió de ellos, dio el canal con el cual podía hegemonizar con su política, y entonces controló los procesos sociales. Y todos nos fuimos a los procesos partidarios. Como en el Distrito Federal, las organizaciones populares que tanto luchamos hace muchos años contra el sistema, llegó el 97 y nos incluimos a los procesos de la burocracia. Y entonces disminuyeron la fuerza y la capacidad de las organizaciones sociales. El proceso que llevó la izquierda socialista hacia la integración, hacia el PRD, se disolvió el concepto de revolución y el concepto de cambio. Hoy, en este proceso, se ha disuelto la concepción ideológica de la izquierda de un proceso de cambio real para la gente. En este proceso, obviamente nosotros, la gran parte de los que estamos en el aspecto electoral, estamos alejados del concepto
de la organización social y de los procesos sociales. Una forma de reivindicar la revolución es precisamente preparar la revolución pacífica o de insurgencia social o de resistencia civil. ¿Es una opción? No lo sabemos. El día de mañana tenemos un congreso social nacional, procesos de unidad, de conjunción, de estructuración de fuerzas, de proyectos políticos, de programas. Eso es estar haciendo también el proceso para la revolución. La revolución está en todo el país. Pequeños procesos que se están dando, cientos de organizaciones por fuera de las organizaciones políticas registradas. Ahora, ¿qué tipo de revolución? Hoy decimos, no solamente, mi punto de vista es que no solamente debemos recordar o revalorar lo que se ha hecho, sino cómo vamos a hacerla. Eso es. Sí. A mí me parece grave y triste que hayamos perdido el año. O sea, era el momento para que socialmente, para que hubiera un acceso a la revisión, un acceso social, o sea, para todos nosotros, de las posibilidades de revisar qué fue la revolución. No lo tuvimos, no lo dieron y no lo promovimos. No, lo promovimos muy poco, pues, digamos. A mí me parece, estando de acuerdo en lo que dicen los pacos, dicen los dos pacos, ¿no? Falta el otro, bueno, es que así los conocí. Desde luego, vista la reforma agraria cardenista, vista la ocupación del petróleo, vista los avances en educación y tal, desde luego fueron importantes. Pero lo que yo les pregunto a ellos es por qué entonces en los años 60, fines de los años 60, ¿no?, principios de los años 70, nos estábamos dedicando a ver hasta cómo destruir esto. Verdaderamente nos parecía el país del pavor. O sea, hablar hoy, reivindicar hoy a las instituciones que sufrimos desde los años 60, que sufrimos conscientemente desde los años 60, me parece muy triste. Y me parece además que hay algo, por ejemplo, cuando se dice reivindicar la Constitución de 1917, yo no puedo reivindicar la Constitución de 1917, porque si me ubico dentro de la revolución, esa Constitución es la que está supliendo las posibilidades que abrió la Convención de Aguascalientes. Es decir, hay un momento único que se produce durante la revolución, que es los dos ejércitos populares, los dos ejércitos campesinos consiguen ser dominantes militarmente en el país, consiguen convocar a una convención de la cual se autoexcluye y se excluye a Carranza, y tienen el pastel en las manos, aunque sea momentáneamente. Esta convención me parece, es un momento culminante. Esta convención termina fracasando, militarmente también, y la Constitución del 17 es la Constitución de los constitucionalistas. A mí no me venden la Constitución, el artículo 123 constitucional es el precedente del sistema corporativo mexicano, de la Ley Federal del Trabajo, de esta maquinaria verdaderamente monstruosa, ¿no?, contra la cual venimos combatiendo desde no sé cuántos tiempos. Entonces, no me la venden, no me la venden, sobre todo si miro desde 1916 o 17. Hay un momento en que el plan de Ayatla y el añadido
del año siguiente, ahora no recuerdo, está mal considerado. Me gustaría que estuviera aquí Armando Bartra para ilustrar, ¿no?, el punto. Porque es una propuesta, imaginemos lo siguiente, es desde el sector aparentemente más atrasado socialmente, desde la perspectiva, digamos, de la construcción del Estado, de la modernidad, que es los campesinos que están luchando por los viejos derechos de la tierra, es decir, el zapatismo. Desde allí, y con una serie de elementos, se construye una propuesta de nación que vale no solo para los campesinos sureños, sino para el grueso de los campesinos mexicanos, vale para los obreros. No hay mejor propuesta que la que plantea el zapatismo, que la que plantea el zapatismo para el movimiento obrero. No la hay mejor, desde luego. Están allí además la gente que más sabe y que más comprometida está con el movimiento obrero en la época. O sea, hay un planteamiento incluso de ubicación, de relaciones internacionales, de ubicación del país a nivel nacional. Es decir, hay un extraordinario avance de estas fuerzas populares en términos de una visión de conjunto del país. Su derrota es terrible. O sea, es tan terrible como la muerte, como la muerte de Zapata mismo, pues, ¿no? Es decir, quedan derrotados los ejércitos populares, los ejércitos campesinos. Viabilidades o no, posibilidades o no de su avance posterior o en ese momento es otra cosa. Obviamente, lo que quiero decir, dice Paco, no hay que irse con la imagen impresionista. Tiene razón. Ahora, el problema está en que efectivamente cuando hacemos eventos de este tipo, lo que tenemos que dejar es una impresión, ¿no? Cada quien pretende dejar una impresión. La impresión que yo pretendo dejarles a ustedes y a mí mismo y al resto de los compañeros es que perdimos la oportunidad, y todavía, pero podemos volver a ganarla, de revisar la revolución desde la revolución y de hacernos y entonces reivindicar allí lo que efectivamente tiene razón Rosalina, es verdaderamente lo que sucede durante la revolución a nivel de las masas, de las mayorías, que es desde quien observo de la historia y no desde otro sujeto. No me interesa tanto tener como centro el problema de la construcción del Estado como las problemáticas de la mayoría, la problemática social. Desde este punto de vista, me parece que la revolución, esta parte de la revolución, estas corrientes de la revolución, son algo de lo que debemos sentirnos profundamente orgullosos. Difícil. En América Latina no hay un país que pueda apreciarse de una herencia semejante. Si la sumamos a la de la primera parte de la independencia y a la reforma, tenemos detrás un bagaje, una herencia verdaderamente muy importante. Entonces, bueno, lo que quisiera dejar así es primero eso. Sintámonos orgullosos de esto, de estas corrientes populares de la revolución, profundamente orgullosos. Y otra, invitemos a una reflexión sobre qué es lo que pasó durante la revolución, que no hicimos. Si hoy hablar de hoy ya es hablar de hoy. Comentaba hace rato que es la Revolución Mexicana, y creo que todo el mundo coincide. Es la rebelión violenta de la gente
para cambiar las situaciones de opresión, para derrotar una dictadura, es la rebelión de los pueblos para frenar el avance de las haciendas, de los latifundios. Este país hace 100 años, todos lo sabemos, el 96% de la tierra estaba concentrada en haciendas y en ranchos, y es la rebelión de esta clase obrera naciente, incipiente, por conquistar los derechos laborales elementales que finalmente se plantearon en el proyecto constitucional. Es la rebelión de una parte de la oligarquía en contra de la oligarquía porfirista, por la necesidad de luchar por democracia, por sufragio efectivo, no reelección. Y es también, como aquí se ha dicho desde el día de ayer, pues la derrota de todas estas vertientes populares que le pudieron haber dado otro rumbo al proceso a partir de la Convención de Aguascalientes, de la entrada de los ejércitos campesinos en diciembre del 14 a la Ciudad de México. Es esta derrota que sufren a manos del constitucionalismo en términos políticos, en términos militares, y es también algo que todos los historiadores dicen y que vale mucho la pena discutir a la luz de la situación actual. Todos hablan que una de las grandes limitaciones que generaron la derrota de las tendencias populares en la revolución, pues fue esta falta de articulación entre esta clase obrera incipiente y el movimiento campesino, que este era un país fundamentalmente agrario. Las limitaciones que hubo para que existiera una corriente dirigente que le diera esta perspectiva popular al proceso revolucionario. Todos coinciden que el Partido Liberal Mexicano, el magonismo, fue esta tendencia de vanguardia político-ideológica en la revolución, pero que también fue derrotada, como ayer se comentaba, y que a la luz de estas situaciones del análisis de la revolución, de su dinámica que sufrió durante esos años, pues cuáles son primero las condiciones, las perspectivas para construir un nuevo cambio en nuestro país, en la realidad concreta que hoy estamos viviendo. Creo que todos estamos orgullosos de todos estos valores, de todas estas tendencias que le dieron sentido a la Revolución Mexicana, pero parte también de estas reflexiones y traerlas a la actualidad es, a partir de esta experiencia histórica, cómo somos realmente capaces de construir estos instrumentos, estos sujetos del cambio para enfrentar las condiciones que hoy está viviendo nuestro país. Claro que no son las condiciones de hace 100 años, sería totalmente fuera de lugar plantear ese asunto. Estamos en las condiciones de esta crisis profunda que vive el país, esta descomposición, esta decadencia en el marco del modelo neoliberal, y también en este marco de resurgimiento de corrientes, de tendencias progresistas, de tendencias de izquierda, como le queramos decir, a toda esta ola de avance de movimientos, de gobiernos, de proyectos en América Latina, y en el marco de eso ubicar qué debemos hacer y hacia dónde encauzar la transformación de nuestro país. Si no queremos y no está esta lógica de la revolución armada, finalmente toda revolución es armada, no conozco revoluciones de otro tipo, ¿cuáles pueden ser condiciones distintas para impulsar el cambio que hoy requiere México? Rápido, para seguir polemizando con Paco Pérez, ¿no? Miren, yo creo que por la característica de la tertulia es muy difícil
matizar, ¿no? O sea, es muy difícil que nos metamos a hacer análisis muy precisos, muy particulares sobre efectivamente declaraciones fuertes que se hacen, ¿no? Yo rápido nomás me voy a dedicar a orientar, a comentar dos cuestiones que señaló Paco cuando hacía la crítica de lo que yo señalé. Miren, decía Paco, bueno, es que hoy las condiciones laborales de nuestro país no se parecen casi en nada a las que existían durante el Porfiriato. Yo nomás voy a mencionar que la propuesta de Ley Federal del Trabajo ya acabó con la jornada de 8 horas y eso ya quedó en la historia. Hoy la jornada de trabajo va de 10 a 11 a 12 horas y si no, no tienes empleo. Hoy tenemos el tope salarial, entonces ya no hay posibilidades de que los obreros se organicen en sindicatos, que los sindicatos declaren huelgas para generar incrementos salariales. ¿Por qué? Porque aquí se establece el tope salarial por parte del gobierno y los salarios mínimos, sabemos nosotros, son muy bajos. Desde hace bastantes años los incrementos a los salarios son 2 pesos, 3 pesos al día y no pasamos de ahí. Entonces la situación laboral sí se está pareciendo mucho a lo que se vivía en el Porfiriato, ¿no? Hoy, fíjense, en la nueva Ley Federal del Trabajo que van a discutir y aprobar posiblemente los diputados en fechas próximas, están prácticamente prohibidos la conformación de los sindicatos y están echando abajo la contratación colectiva del trabajo para abrir la contratación individual, personal, por tiempo determinado, por obra determinada, y eso, compañeros, nos está acercando al Porfiriato. Definitivamente, nos guste o no nos guste, también. Ahora, antes teníamos las tiendas de raya. Efectivamente, los obreros en aquella época no veían su salario en dinero. Lo que encontraban era su pedacito de papel donde decían que tenía que pasar a la tienda de raya para poder adquirir las mercancías que necesitaba para existir, para reproducirse. Pues hoy ya tenemos también tiendas de raya modernas y están los vales, ¿no? Ya nos pagan con vales que tenemos que irlos a hacer válidos a las grandes cadenas de supermercados norteamericanos. Hay que ir a Walmart a comprar ahora, ¿no? Porque ahí tenemos el vale y entonces hay que ir a cambiar el vale allí y no a cualquier tienda, porque también están muy bien dirigidas a qué tiendas hay que ir. En fin, estamos en una situación muy difícil, muy complicada, que efectivamente nos está llevando hacia allá. Yo creo que ya también dentro de poco van a establecer la pena de muerte para todos aquellos obreros que quieran organizarse, que quieran luchar y que quieran mejorar sus condiciones laborales y de vida, que existía también en esa época. Recordemos que Porfirio Díaz estableció pena de muerte, ¿no? Si lo hizo Juárez, imagínense. Bien, entonces, ese es un elemento. El campo, compañeros, estamos viviendo un proceso de reconcentración de la tierra a partir de la modificación que le hace Salinas al 27 constitucional. Ese es un hecho. Hoy los campesinos, los ejidatarios están vendiendo sus tierras, las están rematando para sobrevivir unos cuantos días y después trasladarse a los Estados Unidos, y entonces por eso tenemos una migración del campo de más de 6 millones de campesinos que se están yendo hacia los Estados Unidos, y entonces allá vienen las consecuencias también de las bardas, las policías, la represión, los asesinatos, etcétera, etcétera. Pero hay un proceso de reconcentración de la tierra, están surgiendo los nuevos latifundistas y curiosamente también están surgiendo los latifundistas extranjeros. Las compañías extranjeras como Nestlé están comprando una cantidad increíble de tierras a los campesinos pobres de todo el país.
Y además, como consecuencia de todo esto, pues ven, no hay soberanía alimentaria y ahora tenemos que comprar prácticamente desde las lechugas y los jitomates a los norteamericanos, porque ya aquí no producimos las lechugas ni los jitomates, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas están complicadas. Pero bien, yo quiero regresar también al debate sobre la revolución, que es lo que nos tiene aquí reunidos. ¿Cuándo acaba la revolución? Yo me acuerdo que en 1982 López Portillo todavía se declaró el último presidente de la revolución. Fíjense, entonces la revolución para estos priistas no terminó en los 40 al concluir el sexenio de Lázaro Cárdenas, concluyó hasta el 82. Y a partir del 82, ¿por qué se acaba la revolución? Pues porque simple y sencillamente llegan los tecnócratas al poder, asumen la dirección del Estado, comienzan la implementación del modelo neoliberal y lo primero que hacen es distanciarse de la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque todo el modelo neoliberal tiene que ir en contra de aquellas transformaciones que se habían logrado gracias a la Constitución de 1917. Entonces ahora había que modificar esa Constitución del 17 o simplemente hacerla a un lado porque era muy difícil gobernar con la Constitución, y por eso desde Carranza tenemos presidentes con poderes metaconstitucionales. Nadie cumple la Constitución, y efectivamente estoy de acuerdo con lo que dice Pepe de que el sexenio de Lázaro Cárdenas sobresale efectivamente ante todos los sexenios de la posrevolución. ¿Por qué? Porque va a ser una serie de reformas que simple y sencillamente estaban ya establecidas en el artículo, en la Constitución del 17. Ahí estaba ya el 27 constitucional, entonces efectivamente había que repartir tierras. Pero eso también significa que la revolución llega hasta ahí exactamente, porque es cuando más y mejor se cumple con la Constitución del 17, o efectivamente la revolución paró, por lo menos en su etapa armada, en 1915, y después entonces los constitucionalistas se pueden reunir en su Congreso Constituyente para aprobar la Constitución de 1917, que se incorporan esos artículos, pero curiosamente no están los representantes magonistas, ni están los representantes de la clase obrera, ni están los representantes de los campesinos como diputados discutiendo estos artículos en el Constituyente. Lo hacen otras personas que efectivamente retomaron estas preocupaciones. Imagínense ustedes, llevábamos casi una década de revolución y ahora resulta que se iba a aprobar una nueva Constitución con la versión de Carranza, que quería simplemente readaptar la de 1857, porque Carranza fue enemigo del artículo 3º, del 27 y del 123. Entonces, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? Yo por eso ayer planteaba que la revolución concluye en 1915 con la derrota en lo fundamental de Zapata, Villa, la Casa del Obrero Mundial. Los magonistas ya habían sido barridos en julio o agosto de 1911. Entonces efectivamente ya la revolución triunfante, que es la revolución de los carrancistas, la revolución de los constitucionalistas, es una revolución que para poderse hacer gobierno tuvo que aplastar a los enemigos de clase, tuvo que acabar primero con los obreros organizados y tuvo que acabar también con los campesinos organizados, no en partidos políticos, pero sí en ejércitos, porque eso es lo que tenemos. Zapata tiene ejército, Villa tiene ejército. Entonces cuando estos ejércitos fueron despedazados, se acabaron estas revoluciones, y el asesinato de nuestros grandes próceres fue cuestión de momento. Efectivamente, Zapata vive cuando se aprueba la Constitución del 17, pero ya ¿qué significaba para los constitucionalistas en el poder? Ninguna oposición seria, y por eso estaba desesperado Zapata, que recuerden, va a pedirle el apoyo a Guajardo, y ahí le tienden la trampa y lo asesinan, y después le ponen el 4 a Villa, en el 23, ¿no? Cuando se está acelerando el proceso de
del relevo presidencial y se suelta la lucha por ver quién va a ser el sucesor de Obregón, pues bueno, también matan a Villa, pero ya estaba neutralizado en su hacienda y no era un peligro para la nueva clase en el poder. Entonces yo pienso que sí, tenemos que ubicar muy bien todas estas cuestiones. Otra, por ejemplo, que escucho hoy aquí, perdón. Nomás quisiera puntualizar algunas cosas porque la discusión va de 1900 al 2010, entonces estamos discutiendo más de un siglo. Con respecto a la Revolución Mexicana, que ayer habíamos llegado, creo, a una idea que más o menos en la que estábamos de acuerdo. Es decir, la Revolución Mexicana es un proceso complejo, con participación de fuerzas distintas. Las fuerzas populares, campesinas, fueron derrotadas. Villa y Zapata, o el villismo y el zapatismo, fueron derrotados. En el momento de la Constitución del 17, todavía estaban en lucha, todavía había guerrilla villista y todavía había guerrilla zapatista. De tal manera que no fue una concesión graciosa, no fue una estrategia viendo a largo plazo de 100 años de vamos a hacer esto. Era una necesidad política de acuerdo a fuerzas reales que seguían actuando. Pero también había constitucionalistas que tenían esos planteamientos y tenían su propia experiencia en el noreste. Mújica, por ejemplo, y otros. De tal manera que no simplemente desechemos a la Constitución del 17 como esa ley carrancista medio maniobrera que metió por ahí algunas ideas porque había que meterlas. No, la Constitución del 17 contiene una fuerza real que estaba, desde luego, derrotada en lo fundamental. Es decir, el ejército villista en lo fundamental había sido derrotado, lo mismo que el Ejército Libertador del Sur. Eso es una cosa. Después, ¿cuándo termina la revolución? Yo digo en 1940. Aquí dice, no, 1915. Porque es cuando las fuerzas populares fueron derrotadas. Pero es que la revolución no solamente eran las fuerzas populares, también eran las fuerzas constitucionalistas que se enfrentaron primero al porfirismo, a un Estado con ciertas instituciones, y después a Huerta, que simplemente conservaba las instituciones políticas del porfiriato y que fue derrotado por los constitucionalistas cuando todavía Villa estaba dentro del constitucionalismo y con la fuerza también del zapatismo. Bueno, entonces, la revolución es también eso. O sea, la revolución no es solamente lo que nos gusta, no son solamente las fuerzas que nos simpatizan, la revolución son todas las fuerzas. Y de otra manera no se explica, y de otra manera, e incluso con esa vertiente popular, no se explica el cardenismo. El cardenismo se explica porque existen esas fuerzas, porque existieron, porque fueron derrotadas, pero siguen existiendo como fuerzas sociales reales, aunque no como ejército. Y eso va a seguir existiendo después de 1940. Y ahí está, por ejemplo, Jaramillo. Jaramillo es la continuación del zapatismo en condiciones distintas. De tal manera que, ayer lo decía también, las derrotas nunca son totales cuando son unas fuerzas sociales de esta magnitud movilizadas. Son derrotadas, sí, fueron derrotadas, sí, pero como fuerzas sociales siguen existiendo y siguen teniendo una fuerza que van a hacer sentir en ciertos momentos. De tal manera que decimos, bueno, la revolución, esa revolución terminó en 1940, cuando hay el viraje al final del sexenio cardenista. Y luego me reclama mi amigo Belarmino que entonces, si sí hubo revolución y si sí hubo reforma agraria, ¿por qué andábamos ahí en los 60 protestando contra el Estado? Bueno, eso es otra cosa. Por supuesto que estábamos protestando contra el Estado y contra un Estado dictatorial, un presidente particularmente violento que era Díaz Ordaz, etc. Y finalmente, cuando digo, veamos las cosas en perspectiva, porque no estamos igual que en el porfiriato, mi amigo Manuel dice, pero ya casi.
cosa de que aprueben la nueva Ley Federal del Trabajo y ya estamos de regreso en el porfiriato. Pues no, compañeros, no estamos de regreso en el porfiriato. Durante todo el siglo, el sindicalismo conservó la fuerza del artículo 123, impuso contratos colectivos y ahora están tratando de echarlos para atrás. Ahí están los compañeros del SME en batalla. Están tratando de echarlos para atrás. O sea, no podemos abstraer todo el siglo. El SME y otros sindicatos tuvieron una gran fuerza y impusieron condiciones en ciertos momentos. Por ejemplo, no hay, otra vez, expropiación petrolera sin el sindicato petrolero, sin los trabajadores petroleros. Bueno, ahora hay una lucha política, por supuesto. ¿Quieren echar para atrás algunos de los avances de la Ley Federal del Trabajo y de las relaciones laborales? Claro que sí, estamos en esa lucha política. ¿Quieren una regresión? Sí. Por eso para mí tiene lógica que los panistas digan, se perdieron 100 años. Nosotros, los panistas, somos la continuación del porfirismo. Eso es lo que ellos quieren, pero está por verse, porque la lucha política está de por medio y las fuerzas sociales acumuladas durante todo el siglo, e incluso el discurso de la Revolución Mexicana en su imaginario, es decir, en la imagen de Villa, de Zapata, de Flores Magón, están presentes. Y por lo tanto, la lucha política va a seguir. ¿Quieren una regresión? Sí, quieren una regresión, por supuesto, pero de eso a que la consiguen falta todavía un rato. Compañeros, nos queda poquito tiempo, brevedad, Rosalvina, Fabricio, Belarmino por alusiones, y luego hacemos un cierre, y esto sigue mañana. Bien, retomando una de las ideas que planteaba Paco al final, efectivamente, y recuperando de nuevo la cuestión del orgullo, este orgullo de las imágenes de los revolucionarios, creo que en eso tenemos consenso. Pero si la celebración sirve de algo, tendríamos que pensar ¿para qué nos sirve ese orgullo? O sea, lo que nos ha construido es una identidad nacional, ¿cierto? Pero cuidado, no vaya a ser una identidad nacional autocomplaciente y en la identidad se vaya todo, quiere decir, no solamente ese ejercicio de la rebeldía, que no es otro que el de la soberanía del pueblo, junto con la falta de libertades con la que se impuso ese pacto del 17. Tiene de cierta manera razón Belarmino cuando dice no me compro la Constitución del 17, porque es cierto, ahí están las semillas del pacto corporativo, quiere decir de un pacto autoritario. Entonces muchas veces en la izquierda caemos en el infantilismo de decir somos muy chingones porque somos los herederos de Villa, somos los herederos de Zapata, no hay otro país como este. Pero también hay que preguntarnos, ¿no será que estamos pagando el pecado del vanguardismo en el siglo XX? Sí, la primera revolución social del siglo XX, pero miren el país que somos a inicios del siglo XXI. ¿Ustedes no se ponen verdes de envidia con Brasil? Hizo revolución Brasil. En el 20 todavía no hacen reforma agraria. Ahí están los del movimiento Sin Tierra. O sea, cada país, por supuesto, tiene su dinámica. No endiosemos tanto entonces esas imágenes que tan orgullosos, a mí, ya les dije, orgullosísima, pero tampoco me quedo en ese enamoramiento y digo, bueno, ahora, sí, porque me puedo quedar como los niños, ¿no? Deslumbrada con esas preciosas y vigorosas imágenes, repito, para caer en una identidad autocomplaciente. Entonces, recuperando, pacto social corporativo, el de la Constitución del 17. Cultura autoritaria a morir. En la izquierda, ¿dónde hay realmente democracia? O sea, la izquierda, por eso repito y vuelvo a traer aquí, porque no hay muchos espacios, porque yo no tengo muchos, y porque creo que es un tema fundamental para el futuro. Es un tema fundamental. No quedarnos en esa idea de que la izquierda es distinta
Yo le compraría a Paco Ignacio todos los matices del mundo, siempre y cuando hubiera una izquierda consecuente, con el respeto a la democracia interna en sus organizaciones y con el respeto a la democracia de las organizaciones sociales. Cuando veo que se sigue ejerciendo el corporativismo y el clientelismo, perdón, no puedo colocar matices, porque no son cualquier fenómeno, son la esencia de la relación entre los individuos en las organizaciones con el Estado, si se permite o no diferir del dirigente, si se cumplen o no los estatutos, si se permite la libertad de elegir a los representantes como debería de ser en los sindicatos, en las organizaciones sociales. Y por eso vuelvo a machacar. O sea, no nos quedemos solamente en el 10, también veamos el 94. Tuvieron que ser de nuevo zapatistas y ahora indígenas de un rincón de la República para volver a levantar banderas que se olvidaron, la de la dignidad, la de la autonomía, la de la libertad, en fin. ¿Qué habría significado hacer realidad el proyecto zapatista del 94? Habría significado hacer realidad la democracia participativa. Para mí ese tendría que ser el proyecto del siglo XXI. La democracia electoral, mal que bien la conquistamos, y también gracias al empujón del 94, no nada más por el PRD y todo el movimiento democrático que emergió en el 88. Sin el empuje de los zapatistas en el 94, Zedillo no habría abierto las puertas a la ciudadanización de los órganos electorales. Entonces se conquista la democracia electoral, pero ¿qué para el futuro, con esa tradición revolucionaria de la que estamos tan orgullosos? Pues hagámoslo realidad. Para el futuro la democracia participativa quiere decir la libertad en la vida cotidiana para decidir nuestro futuro, no para elegir gobernantes que nos van a dar más o menos gasto social. Son migajas, eso no resuelve el problema. El día que yo vea a la izquierda redistribuyendo el poder de la decisión, no redistribuyendo migajas presupuestales, ahí sí, mi querido Paco, voy a decir, no hay, tengo que hacer matices, sí hay una izquierda. Mientras eso no exista, esa herencia revolucionaria se anquilosó y se la apropió la derecha y la izquierda, pero como parte del viejo régimen que tenemos que hacer saltar por los aires para realmente construir el país del futuro. ¡Bravo! Se va, aprovecho para hacer el anuncio, se va en unas cuantas semanas, 2 semanas, se va a sacar un mural de 24 metros que pintó Abel Quesada para Petróleos Mexicanos. Lo van a sacar por primera vez del Consejo de Administración de Pemex. Es decir, que solo lo han visto los que decidían cómo se embolsaban el presupuesto para el sindicato, cómo lo empleaban en las campañas electorales del PRI. Se va a sacar por primera vez del Consejo de Administración de Pemex para el Museo de la Ciudad de México. Digo esto, y lo digo muy rápidamente, porque ese mural es un mural centenario. Lo encarga en 1988 al caricaturista Abel Quesada, lo encarga Carlos Salinas de Gortari, sin pensar que Abel Quesada le va a hacer una broma. Y el mural, por supuesto, es una broma completa de principio a fin. Es un tren en cuya cabeza viene Francisco I. Madero, y que a caballo, no subidos en el tren del priismo, vienen Cárdenas, Calles, Pancho Villa y Zapata. Todos los demás están metidos hasta Ávila Camacho. Después de Ávila Camacho hasta Salinas, están todos muy sentaditos en un sillón de terciopelo con una bandera nacional que está sostenida por una gorda vestida con un vestido de cóctel. Y al final se ven todos los directores de Pemex, que son por supuesto una serie de desconocidos, y una torre de Babel completada en medio de un campo limpio, próspero, con vaquitas, con árboles, etc. Por supuesto, el mural de Abel Quesada es una burla de todo lo que hemos estado diciendo. Es decir,
Es el momento en que la revolución se jodió, efectivamente es con la llegada de Ávila Camacho, con el fin del cardenismo, cuando Cárdenas no decide presentar a Múgica como su sucesor, y ahí es donde, parafraseando a Vargas Llosa, se jode México. Y ahora yo quisiera decir una cosa que va a sonar súper extraterrestre en esta mesa, pero que creo que hay que tomarla en cuenta, que es que las revoluciones, sí hay revoluciones que no son armadas, hay revoluciones que son del imaginario, y creo que eso es lo que venimos a hacer hoy aquí, a hacer una revolución en nuestro propio imaginario colectivo. Belarmino tiene 2 minutos para responder por alusiones, contados por reloj, y luego cerramos. Ya nomás por no dejar, porque todo se vuelve una melcocha. No, porque estaba muy bien el final que daba Fabricio, pero bueno. Es que si Paco dice que Paco Pérez, el licenciado Paco Pérez, doctor, maestro, dice que habla del fin de la revolución con el régimen de Cárdenas. No, pero es que el fin de la revolución es Miguel Alemán. Perdóname, desde el proyecto que ellos tienen establecido, el remate es Miguel Alemán, pues, ¿no? Si ya lo ponemos así, sí. Es decir, cuando dice Paco, no nos quedamos solo con lo que nos guste. No, pues claro, él se está quedando con lo que le gusta. Pero ese proyecto no remata, sino con Ávila Camacho y bueno, finalmente con... Otra cosa que quería decir, que tocó de pasada Rosalvina. Cuando habla de la identidad nacional, bueno, yo tengo un grave conflicto con el tema de la identidad nacional. La identidad nacional no existe en este país en 1920. Se construye, hecha la chifosca, ¿no? A partir de allí, además de la manera más arbitraria posible. Y todavía en los años 70 podía uno distinguir, podía uno saber que más de la mitad, por lo menos la mitad de la población no se sentía mexicana, ¿no? Este mexicano que nos hemos inventado a partir de 1920, ¿sí? O sea, el gran reto que tiene la revolución al terminar, los triunfadores de la revolución, es construir un Estado, terminar de construir un Estado nacional sólidamente, y construir sobre todo una conciencia nacional en un país que es el 80% campesino, el 80% analfabeta y además absolutamente disperso por el país, y construir la identidad, y la construye además con estos imaginarios, por ejemplo. Entonces resulta que construimos la identidad en torno a la China poblana, nuestra representación nacional, el jarabe tapatío, y por allí nos podemos seguir en todo. Es decir, es una construcción. Bien, ¿se acuerdan de las portadas de los libros de texto? La señora patria, no, pues era un problemón, porque esta era la identidad, ¿no? ¿En qué nos identificaba? ¿Cómo carajo hacemos que una sola figura física de una madre represente a la complejidad, a la pluralidad, ¿no?, étnica del país, a su madre? Hicieron una construcción allí que es el rey. Bueno, yo creo que quedan temas abiertos muy interesantes, que es programáticamente qué rescatamos de la Revolución Mexicana, qué del magonismo, qué del espíritu libertario, qué de la organización de abajo hacia arriba, qué del hiperfederalismo magonista, qué rescatamos de la comuna campesina de Zapata hoy, qué rescatamos del concepto villista de la educación a ultranza, de la expropiación hiperradical de los dueños de la tierra y de los encargados de los negocios. Esto está abierto el debate sobre el imaginario nacional, ¿no? La palabra exacta. La identidad nacional. Yo tengo la tentación de decir que la identidad nacional es una mezcla de lo que nos propuso Televisa por Machaquero, las canciones de Jorge Negrete, Cuco Sánchez y Pedro Infante, sobre todo cuando Cuco Sánchez dice, si a fin de cuentas venimos de la nada y a la nada por Dios que volveremos, que es un planteamiento marxista claramente, aunque no lo tienen claro.
Todo esto mezclado con el discurso del jilguero priista, todo esto mezclado con el impulso brutal en materia educativa de la historia de bronce, y que en medio de esto, y esta es la parte curiosa, es un terreno de debate. La identidad nacional no es un espacio inmóvil, es una zona de conflicto. Es una zona de conflicto, además, de continuas versiones en combate. ¿Sí? ¿Qué Hidalgo? ¿El Hidalgo cura Bobalicón o el Hidalgo organizador de una rebelión campesina de 25,000 indígenas? ¿Cuál de los dos? Y esto es un debate que tiene que ver con la identidad nacional. Entonces nos queda para mañana. Afortunadamente esta tertulia tiene todavía una jornada más. Mañana nos veremos aquí, se sumarán nuevos compañeros. Hay que dejar algo bien claro, que es, sí somos de izquierda, sí hemos logrado un nivel de democracia, y esta tertulia ha sido un espacio democrático, sí hemos demostrado que se puede disentir fraternalmente, que podemos estar en desacuerdo y no pasa nada, que el desacuerdo no implica ni el divorcio, ni el asesinato, ni la escisión, ni me voy para otro lado. Significa la multiplicidad de ideas que al contrastarse se van enriqueciendo. Creemos, los que aquí estamos, y hablo por única vez en nombre de todos porque las siguientes estoy en desacuerdo, creemos que es posible una izquierda democrática en el mejor sentido de la palabra democrática, que acepta las posiciones de minoría como tan válidas como las de mayoría, que está dispuesta a escuchar, que no participa del monólogo permanente y de la sordera constante, que no trata de imponer agandallando una estructura sobre otra, manipulando. Creemos en la riqueza del debate y creemos que ustedes, compañeros, comparten esa idea de la izquierda. Nos vemos mañana, esto sigue a las 6 de la tarde. Vamos a regalar un libro y la compañera cierra. Bueno, muchas